mandabas un mensaje Los mensajes del mío. Siguen aprovechando. ¿Cómo se les ocurre que combine este almuerzo para coordinar tantas agendas de decanos? ¿Se les ocurre alguna forma práctica? No puedes. O sea, una herramienta, decimos. No, o sea, para fijar hora o el contenido. Sí, no, ahora, el contenido ya tengo ahí una idea de lo que quisiera hacer, pero... Hay una página que pones el horario y todos marcan. Entonces te dice, con este hay 4 coincidencias, con esto todos coinciden, con este... Sí. Te va a mandar. Sí. Sí. Y eso es... el calendario del gym lo marca. Sí. Pero si hay una que propones horarios, decís marquen todos donde no pueden o donde sí podrían. Ah, buenísimo. Entonces ahí te dice, aquí tenés 98% de... Okay. Pero hay una aplicación, pero esa es la que te va a mandar. Yo lo que conozco es la aplicación que trae el Exchange y el Gmail, que es igual. Hola, Todos tienen que estar en la misma... Siempre. Su agenda, ¿no? Porque vos puedes calendarizar la agenda y miras los plazos, cómo están. Adelante. Es el domingo, ¿no? Sí, sí, vamos a ver. Sí, aquí está disponible y caben los dos. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y qué bueno, los medios compramos ahí si quieres. ¿Verdad que sí? Tienen un tipo de ¿Sabes qué es lo que tiene bueno? Es el control. Te dice que entró el mensaje a las 5 de la tarde y tal, porque pones a todos los horarios. divide por hora. Te dice, este contestó 15 minutos después, te da tiempo promedio de respuesta por Facebook, por correo, por todo. Gracias, Gonzalo. Todos se conocen, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Bienvenida. Yo físico. Los Méndez. Sí, se te cae. Ahí estás, ahí te llega uno. No, no hay ningún problema. ¿Y qué alegre? Gonzalo, mil gracias. A ustedes. Ayer, la vez pasada vino este señor que habló de Darwin y a mediodía dice, a ver si sobrevivo después de la agenda que le ponen a uno en la universidad. Así que se me hace que hacía esta es la tuya. Bueno, tengo que decir que esta vez, yo en las sextas vez que vengo así, tengo una agenda más tranquila, comparado a otras veces. No lo hubieras dicho antes. Así que... No, pero gracias, Gonzalo, por compartir. Tranquila que no significa que no tenga agenda, ¿eh? La agenda Dijo que tengo. tienes 2 foros de Free Series. Sí. Sí, gracias, Gonzalo. Yo me disculpo que voy a tener que salir. No te preocupes. Antes que tengo otra reunión, pero pedimos a Gonzalo que nos muestre el sistema de foros que están usando en OMA. Yo creo que es interesante ver cómo lo manejan y sobre todo el peso que está teniendo cada vez más en los cursos el uso de foros. Entonces, te dejo la palabra ahí, Gonzalo. Gracias. Si quieres ponernos un poco en contexto de cómo surgió y qué tan... Enseguida voy a ver también la presentación de fondo. Yo creo que ahí siempre un poquito.
viendo la presentación. No se ve correctamente, ¿no? Vale. Vale, ahí podemos hacer lo siguiente, y es hacer esto. Se queda bloqueado, porque no... Ya, por eso digo que no sé por qué no lo coge. ¿Con alta resolución? ¿Y cómo lo cambiamos? Ah, no, ahí está. ¿No? Sí, pero no Referencia de sistemas. En el garaje. Sí. Fritz, ¿cómo te fue con las visitas? Bien, estuvo interesante, buenas preguntas. Interesante proyecto. Creo que tenía un diálogo entre ellos también, porque me di cuenta que Stanley. Él dominaba una parte de la conversación. Me cayeron bien. Ah, sí. Me cayeron re bien. Interesante proyecto. Ya. Bueno, la idea es hacer una pequeña introducción sobre el concepto de los foros y luego enseñaros directamente experiencia de cómo funcionan los foros, pero viéndolos directamente. Un foro no es otra cosa que un espacio dentro de una plataforma online donde profesores y alumnos dialogan, discuten. Es una herramienta de enseñanza. No es única exclusivamente para hablar de cosas banales, sino es una forma más de dar clases. Es decir, el foro no es únicamente para resolver dudas, sino para impartir materia incluso. Hay materia que no se da a lo mejor en la lección mientras el profesor da su clase y se imparte en el foro directamente. Entonces, ¿cuáles son las características? Quizás la principal es que puede ser un lugar, bueno, es un lugar de diálogo socrático. Como ustedes saben, siempre estamos hablando de que el mejor método de enseñanza es el método en el que el estudiante es activo, es decir, no es pasivo, no está esperando a recibir información, sino que él busca la información, estudia y madura la información que ha recibido. Y eso se hace con el diálogo socrático. Muchas veces pensamos en el diálogo socrático en el aula, hablando directamente con el alumno. Sin embargo, el foro es para mí se lo consiguen mejores diálogos socráticos que un face-to-face dialogando. Porque cuando una respuesta se pone por escrito, se piensa más, se lee más, estás continuamente leyendo las otras respuestas de tus compañeros tuyos. O sea, se llega a una mayor madurez en la respuesta. Además, el foro es un continente de información, puesto que está la información toda junta según va apareciendo y según se va creando. En un diálogo socrático en el cual se habla de unos conceptos, muchas veces alguien habla, lo comenta y luego se olvida uno de lo que dijo el otro al cabo de una hora. Porque ahí está siempre continuamente la respuesta puesta, que pueden ver leerla o verla. Además, un diálogo socrático, por ejemplo, dura una hora a lo mejor o 90 minutos. Un foro puede tener una duración ilimitada en el tiempo o limitada de 3 días, por ejemplo, o 2 días. ¿Qué implica eso? Pues que puede uno entrar en el foro cuando pueda. Por ejemplo, si estamos hablando de alumnos de posgrado, los cuales tienen unos horarios concretos, en donde no pueden asistir a una clase, por ejemplo, pues perderían ese diálogo socrático. Como el foro les permite entrar en el momento que puedan, determinado. Incluso si tienes alumnos
alumnos de distintas... Voy a cerrar porque tengo la garganta mala y si no tengo que forzar mucho más. Si tienes alumnos de distintas nacionalidades, distintos usos horarios, que no pueden estar todos a una hora, pues el foro te posibilita que se puedan conectar unos por la mañana, otros por la tarde, otros por la noche, en tu noche que es la mañana de ellos. Entonces eso hace que el foro pueda funcionar. Aparte de no hay que estar continuamente conectados, sino tú entras, miras que se ha puesto y escribes o solo lees y vuelves a conectarte más tarde. De forma que el contenido se vaya madurando y no sea una cosa rápida, una hora y se acabó. Eso quizás sean las características, hay más realmente, pero para mí estas son quizás las principales. ¿Qué tipo de foros hay? Yo distingo como 3 foros. Los 2 primeros los llamo socráticos y el segundo puede ser socrático o no. El primero es el de los alumnos presentan trabajos, por ejemplo, ya sean de diseño o de paper o lo que ellos quieran, y son sometidos a la crítica de sus compañeros y el profesor está pues controlando la crítica, pueden hacer algún tipo de comentario, pero deja que los alumnos entre ellos dialoguen el contenido del trabajo. Y el profesor al final del foro hace su crítica. Porque si el profesor hace la crítica nada más empezar, ya los alumnos tienen poco que decir. Bueno, algunos alumnos, otros siempre tienen muchas cosas que decir, pero el alumno cuando el profesor ha dicho algo ya se queda más coartado a llevar la contra del profesor o a decir cosas. Entonces yo creo que, o sea, este tipo de foros, a mí por lo menos, lo que me gusta es que el alumno debata, discuta, y luego al final el profesor introduce sus comentarios. El segundo foro, también socrático, es el profesor que evidentemente lanza las preguntas. Lanza las preguntas y los alumnos empiezan a responderlas. Ahí pueden darse 2 casuísticas. Hay alumnos que responden la pregunta y ya está, como si fuese un examen. A mí personalmente no me causa medio interés. O alumnos que responden a la pregunta y el siguiente alumno no vuelve a responder a la pregunta, sino ya interactúa con la pregunta, o sea, respuesta a la pregunta del alumno anterior y se inicia el diálogo. Y además, como veremos ahora en ejemplos, hay secuencias de diálogo con temas diferentes y tú puedes ir siguiendo qué está diciendo cada alumno en cada momento de un tema determinado o saltar de un tema a otro. Y el último foro que yo digo que no es socrático, pero podría serlo, que es un foro de dudas. Ese para mí es menos interesante, no es tan pedagógico. Y digo que puede ser socrático o no, porque si son simplemente dudas, pues se acabó, no es socrático. Pero si las dudas esas las responden compañeros, como suele pasar muchas veces un compañero pregunta algo y antes que responda el profesor, ya otro compañero le está diciendo la respuesta. Sobre todo, bueno, Astrid lo ha visto, me imagino, en los foros de OMA, como muchas veces hay alumnos con estos niveles. En contabilidad es uno de los ejemplos claros de asignaturas claras donde hay niveles importantes, y como algunos alumnos con mucho nivel responden directamente. Que el profesor ve que está bien, pues no dice nada, y si ve que está mal, pues responde el profesor. Pero ahí se puede realizar un diálogo socrático o no. O sea, a mí, personalmente, yo el de dudas no lo considero un foro lectivo, es decir, de dar clases. Para mí los 2 primeros son los que estás impartiendo la lección. De hecho, los foros llevan un trabajo importante del profesor, de lectura y respuesta. Para mí el tamaño ideal del foro es entre 15 y 20 alumnos. Más de 20 alumnos, el foro puede ser una locura, porque puede haber a lo mejor 200 comentarios. Y eso hace que al final, pues, el profesor se vuelva loco. Entonces, los alumnos también. O sea, la misma casuística que tenemos en un diálogo socrático face-to-face presencial, que decimos siempre normalmente que 15 alumnos es lo 12-15 alumnos es lo ideal, pasa mismo con el foro. O sea, no pensemos que como es un foro como 300 alumnos, porque entonces ya no va a tener un seguimiento muy bueno por parte del profesor del foro. Bien. ¿Y cómo funciona? Pues vamos a ver algunos ejemplos, a ver cómo puedo hacer con la computadora.
se ve nada bien. Ahí. Estamos en el campus online de Omar. Me voy para atrás porque aquí no veo nada. Por ejemplo, vamos a macroeconomía. Esta asignatura, aquí está la asignatura, donde está cada sesión. Hay sesiones de foros y sesiones que son de foros. Estas son de foros. Pueden tener foros también en sesiones. Pero vamos, por ejemplo, al foro 3. Estamos en el foro y tenemos un foro en el que el profesor lanza preguntas. Y además vemos que hay diferentes temas en el foro. Hay este tema y este otro tema. Por ejemplo, estamos en este y vemos que el profesor lanza todas estas preguntas. Y los alumnos empiezan a responder. Entonces la pregunta y responden. Aquí todo el mundo de repente ya no responde a la pregunta, sino dice un diálogo. O sea, a debatir con el alumno anterior. Aquí otro alumno, otra pregunta, y así sucesivamente. Otro responde que a lo que los compañeros han comentado. ¿Sí les exigen, Gonzalo, leer lo que está arriba para poder contestar? Para poder Claro, claro, es que si es un diálogo, o sea, si no, es como atender a... Sí. O sea, no puedes responder y entrar en el diálogo si no has oído un debate, claro, claro. Cuando pones a responder, puedes hacer como cuando tienes un diálogo que seleccionas, haces referencia Sí, a algo que sí. alguien dijo anteriormente. Incluso puedes, si quieres responder solamente a este de aquí, puedes responder aquí, no responder a la pregunta del profesor. O sea, y entonces respondes directamente en este texto, entonces no estás respondiendo a la pregunta primera, sino a ese comentario. ¿Y cómo te lo enseña? ¿Nos puedes enseñar un ejemplo cómo se ve? Programamos, ¿no? Un poco se Así es la cosa. Fíjense, aquí está la verdad, y esto está un poquito corrido ese acá. Ah, ok. O sea, es una respuesta a ese comentario, no es una respuesta del profesor. Bien. Esto es en este sistema, realmente ahora es otro sistema, por ejemplo, el de la universidad, y tienes un sistema de llaves diferente. Depende de la plataforma que uses, tienes un sistema de foros o otro. Vamos a borrarlo. Ya está. Bien. Se refiere como el alumno responde al profesor, y el otro alumno responde a este alumno. Y aquí, o sea, cuando vuelven atrás, tiene que salir hacia afuera. Hay una serie de normas, ¿no? Para Sí, eso lo hace yo en otro foro, lo tengo preparado. Aquí el profesor directamente dice, ¿cómo has que añadir? El nivel de respuesta es francamente bueno, enhorabuena. Si hay que añadir algo, lo añade. Bien, vamos a otro, bueno, se pueden colocar vídeos también, imágenes, los gramos en el foro. Vamos a otro foro, por ejemplo, que es el de microeconomía. Qué bonita la página inicial. Porque la compré así. No como mi que saque de la página. Así son. A ver, con un tema aquí se puede enseñar. Para no meter la parte. Pero qué bonito como queda mi U, ¿verdad?
La sesión, el párrafo de introducción, las lecturas, las presentaciones, todo queda como un orden, que es lo que a mí me mata en yo. Pero solo el orden. Por ejemplo, no puedes armar fondos. Fíjense que el profesor, aquí tenemos otro foro. El profesor cuando inicia el foro pone las normas para intervenir en el foro. Entonces pone norma número 1, se debe respetar la secuencia y se debe tener cuidado dónde y cómo se responde, porque si no después es un follón para seguir el hilo. Regla del 7x7, solo puede haber 7 mensajes por alumno y cada mensaje puede tener como máximo 7 líneas, en torno a 210 palabras. La 3, no puede haber juicio de valor, el comentario tiene que ser técnico y estar ceñido a la materia que se está debatiendo. No mensajes informales como, ok, me parece bien, me gustó la respuesta, no. Y también tiene que ser respuesta elaborada a lo que se está debatiendo. Y 4, recordar que si se participa es como no estar en clase, es como no haber asistido a clase. Y bueno, aquí otra secuencia, donde el profesor abre la secuencia y se responde las preguntas. Estos foros son foros del tipo 2, es decir, el profesor hace cuestiones y se dice el diálogo. En OMA no tenemos todavía foros del tipo 1 que decía antes de críticas sobre el trabajo de los alumnos. Después tener unos hechos por mí en el IE para que lo vean también como ejemplo, ¿de acuerdo? No tenemos todavía porque no se han dado todavía hasta ahora. Gonzalo, regresar un poco hacia arriba. ¿Sí? Hay una cuestión de calificar. Ah, sí. Si el profesor quiere, también puede calificar Claro, exacto. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, este tuvo un 9, este está calificado, este tuvo un 9 también. Hay veces que se califica y otros que no. ¿Puedes decir los ejemplos que te dicen? No, ya haces un clic ahí. Ah, ok. Incluso el profesor puede decidir que calificas a los compañeros también. Cuando un comentario, por ejemplo, es muy interesante para los compañeros, dicen, me gustó mucho. Como cuando ponen me gusta en el Facebook. Pues igual, de la manera que el profesor, después el profesor dirá si era bueno o malo, ¿no? Pero, o sea, puede evaluar el profesor o puede evaluar que los compañeros evalúen también. Eso es lo que está de paréntesis, es un 9. Yo no sé si... Es 9 porque... Yo entiendo que es un 9 y ha ido una respuesta de 9. Entiendo que aquí Raquel es ella la que evalúa. Y de hecho no sé si este concretamente es un foro donde solo evalúa el profesor o los alumnos. Lo que pasa es que yo tengo poderes para todo. Entonces no sé exactamente cuál es el sistema que está usando Raquel. Porque como yo puedo entrar y tocar todo, pues no sé si es que Raquel solo puede tocar ese foro o todos los compañeros. No sé muy bien. Bien, vamos a ver otro, por ejemplo. Este es el otro campo. Vamos a pasadas y vamos, por ejemplo, a 2009-2010. Foro de discusión. Aquí están, por ejemplo, mis reglas. El chico antes de empezar el foro ve las reglas. Y aquí tenemos un foro donde el alumno, o sea, yo le subo al alumno, por ejemplo, bueno, hay varias partes del foro. La parte 1, el comentario de trabajo del compañero. Parte 2, correcciones mías. Parte 3, una parte que yo puse ahí, que es referencias mías. Bien, si vamos a parte 1, vemos como aquí existen todos estos comentarios de compañeros. Yo subo el trabajo de los alumnos aquí. El alumno puede verlo. También están las piscinas. Qué bonito poder abrirlas. Para las críticas, mira. El alumno puede verlo. Puede ver el trabajo que han entregado. Este era un trabajo de diseño urbano en la ciudad de Berlín. Pero tus comentarios no aparecen sobre la imagen. Sí, yo también puedo hacer sobre la imagen. Ah, ok. Sí.
De hecho, no lo vemos. Ahora lo vemos. Entonces, bueno, aquí está la propuesta de los alumnos y directamente los compañeros empiezan a decir aquí, por ejemplo, este dice, creo que la idea presentáis tiene muy buen potencial, etc. Entonces van corrigiendo. Van corrigiendo y yo luego al final corrijo yo. Vamos para atrás un momento. Vamos a la secuencia. A ver, aquí. ¿Y el software ese es hecho para ustedes o es...? Este es Blackboard. El que nosotros tenemos en OMA es Moodle y en el de IE es Blackboard. Este que estás enseñando es Blackboard. Blackboard. Por ejemplo, mis correcciones. Fíjense. A ver si aquí ya están mis correcciones. Ahí están mis correcciones hechas. Yo directamente cogí las imágenes de los alumnos, en este caso le puse un texto, en otros rayos y pongo directamente mi escritura. ¿No sacaste tú el screenshot de la presentación de...? ¿Eh? O sea, La saco yo, la rayo yo y la vuelvo a subir. Es que nosotros usamos una herramienta que se llama Posters, ¿Sí? en donde tú tienes la presentación y en la misma presentación rayas, te salen los comentarios y el comentario de todas las personas que le das acceso te aparece. Ajá. Eso lo puedes hacer si tienes la herramienta y tienes una pantalla táctil. O un tablet para poder escribir sobre ello. Pero vamos, que en cualquier caso te permite también eso. Pongo justamente esto de diseño porque lo que quería explicar es que se puede dar diseño online. O sea, no necesariamente para dar arquitectura online es necesario tener un face-to-face. O sea, cualquier carrera se puede dar online. Entiendo que ya cosas como medicina para hacer laboratorio, pues eso no, pero hasta diseño se puede dar online. Y bueno, esos son los dos tipos de foros que hay. Y bueno, lo que quieran comentar, preguntar, lo que quieran. No sé. Tú empiezas a comer frío. No, igual. Astrid, ¿tú has participado? Sí, bueno, la clase era un poquito más como numérica, pero hubo un último foro que puse que era más como que ellos aportaran, digamos, ratios relevantes para un value investor. Entonces dejarlo abierto para generar como una base y sí, efectivamente empezaron a dialogar entre ellos. O sea, uno puso ciertos criterios y el otro yo no estoy de acuerdo, por así esta razón. Entonces sí había una conversación, más que irte a responder directamente sobre la pregunta. Pues la idea era crear esa base de datos. Digamos, qué datos son relevantes para ellos y por qué. Y que ellos puedan consultarlo cuando quisieran. Y funcionó nítido. Ese es el que, al menos el primero privado de este tipo. Sí, porque la asignatura de Astrid era la única asignatura que no hemos tenido foro, eran solo 25 sesiones de conferencia, y Astrid dijo, hay que hacer un foro y hacer la pareja que lo haces ahora. Y algo interesante es que le aparece a uno cuántas veces los alumnos se empezaron a leer. Y es impresionante, yo tenía uno donde 500 veces, o sea, 500 entradas, digamos. Y yo dije, bueno, per cápita, pero está muy bien. Necesito uno verificar eso. Eso es importante, porque decía Astrid. Al final del foro hay ¿cómo decirlo? Un informe del foro. El número de veces que ha entrado cada alumno, con el nombre y apellido del alumno. El número de veces que ha comentado. El número de veces que ha leído un comentario. O sea, tú puedes saber que el alumno está realmente teniendo está asistiendo al foro o no está asistiendo. O sea, por ejemplo, si llega a la evaluación del foro y ves alumno ha entrado una vez al foro y no ha respondido ningún comentario, de un 0 en ese foro. Los foros se califican. O viceversa, el profesor no ha atendido el foro, no nos ha comentado y el profesor te dice, no, es que realmente lo que decían los alumnos estaba todo muy bien, y te das cuenta que el profesor ha entrado una vez al foro, o sea, no ha tenido, o sea, no estaba pendiente del foro, o sea, que sirve para ambas cosas. Esto lo que acabas de mencionar en ambos, Blackboard y Moodle, si tuvieras que elegir uno de los dos, o los puedes hablar de pros y contras. Precio. Es el precio. Sin duda alguna, la gran diferencia es el precio. Moodle es gratis, el Blackboard no es gratis. Creo que el Blackboard tiene cosas mejores que el Moodle, y creo que el Moodle tiene cosas mejores que el Blackboard.
A mí, por ejemplo, el Blackboard no me gusta que tenga los comentarios como súper recogidos y no puedes verlos. El Moodle los tiene todos desplegados, con imagen y con todo. También verá que eso es un pro, a mi juicio, para ver todo como en plan a lo grande, pero si el foro es muy grande, hay que estar mejor que esté resumido como el Blackboard. O sea, tiene su pro y su contra. Y después por lo demás, pues son iguales. La diferencia, como dice, es el... Hay otras diferencias que al ser software abierto, Moodle, pues ha surgido todo un mercado en torno a Moodle. Entonces tienes muchísimas empresas trabajando para darte aplicaciones que incorporar a eso. Desde el teléfono móvil, a poder utilizar desde el teléfono móvil, hacer 20.000 cosas, porque claro, todo el mundo puede acceder y todo el mundo puede trabajar con el código fuente de Moodle y hacer algo que se le pueda añadir. Entonces es muy fácil ir cambiando a medida que vas viendo que quieres utilizar algo nuevo, pedirle a Carla así, oye Carla, y no se le podría añadir esto, tal cosa. En Blackboard tienes el paquete y te quedas con el paquete. En Moodle puede hacerlo a tu medida, ¿no? Exacto, y además, por ejemplo, en OMA, este Moodle que tenemos es la segunda generación. También era peor. Ya estamos trabajando la tercera generación ya con Carla. Así que... O sea que es la tecnología disruptiva. Claro, y aparte de aquí puedes, como dice Gabriel, puedes ir mejorando tu software. ¿Qué? No, nosotros, por ejemplo, tuvimos un traspiés. Me refiero en este, que Gonzalo lo conoce mucho mejor que yo. Cuando digo nosotros, digo Carla, Giancarlo, Gonzalo y yo nos llevamos un susto de muerte, porque estaba a punto de ponerse en marcha la primera edición en su día del Master en Value Investing del Centro Manuel Ayao, y habíamos hecho todas las pruebas, lo habíamos hecho totalmente a nuestra medida. Habíamos diseñado Moodle, habíamos puesto una serie de aplicaciones, llevamos un año trabajando en eso, estábamos muy contentos, habíamos hecho pruebas, funcionaban perfectamente, y ocurrió una cosa, es que las pruebas las hacíamos con 6-7 personas, y el día que hicimos la prueba final con 20 y pico personas, poquísimo tiempo antes, no funcionaba. La calidad bajaba muchísimo, perdía muchísima calidad. Entonces en cuestión de semanas tuvimos que tirar eso, o sea, esa parte, la parte del vídeo, e ensamblar Webex con Moodle, para que la parte de vídeo fuese Webex y el resto siguiese siendo Moodle. Gabriel está hablando de la plataforma sincrónica. De la plataforma, exacto. Toda la sincrónica. Y realmente tampoco era Moodle, era BibliBluton, que pertenece a Moodle, pero... Por eso digo que es una de esas aplicaciones que hay en el mercado, que hay varias, para trabajar con Moodle, que hay muchísima variedad. Lo que sí, uno tiene la ventaja de que es súper flexible y que cada uno puede hacerse su campus a su medida, cada facultad. No son los mismos requerimientos lo que va a tener una facultad de arquitectura que lo que va a tener una facultad de economía. Y le puede ir uno haciendo aplicaciones diferentes a su plataforma. Esa es la ventaja de Moodle que yo le veo frente a Blackboard. Cierto. La ventaja de Blackboard es que lo que tienes, aunque te quedas con eso y no puedes ampliarle nada más, funciona. Y no tienes que hacerle esas comprobaciones, como lo que nos ocurrió que pocas semanas antes nos dimos cuenta que no funcionaba lo que habíamos ensamblado. Funciona y puedes exigir que funcione, porque estás pagando. O sea, si no funciona, le dice, oye, que lo arreglas ya. Pero bueno, hombre, aquí también se lo exige a la persona que te va a ensamblar. Ya. Solo una preguntita. Carla es Carla Silva. Carla Silva, sí. ¿Y esto está abierto para Margo? ¿En qué sentido? En que si podemos usar esta plataforma. Claro. Bueno, es que de hecho Conscious Business Center, que está desarrollando una plataforma, es sobre la experiencia de esto. Okay. Sobre la experiencia de esto y es mejorado. O sea, lo que es importante aquí es lo que Carla y nosotros hemos aprendido gracias a montar esto. Más que la plataforma en sí, que si se va a montar una nueva hora, es cuestión de aprender de todo eso y montarla mejor aún. Yo me acuerdo cuando... Pero por supuesto, todo el conocimiento que hay ahí, incluso copietearla y cambiarle el logo. O sea, por eso mismo organizamos esto, ¿no? Para tratar de tomar las mejores ideas. Yo me acuerdo cuando me quedaba eso, como dice Gabriel, semanas para empezar el curso. Y hablar con Gabriel y con Giancarlo y decirle, ¿cómo le digo a Carla que lo que hemos hecho, que llevamos un año trabajando, no sirve? y bueno, y apretamos por web que la pone muy caro. Y para la sincrónica. Y bien, pero es verdad que teniendo el equipo que tenían ustedes aquí en la U,
sin duda alguna yo apostaría por el Moodle más que por el Blackboard. Y además tienen ya como dice, un background, o sea, tienen una experiencia con esta plataforma y con las que están haciendo nuevas ahora, y se puede ir mejorando más y más y más. Déjame estar clara. Digamos, si va a dar un curso, hay una etapa donde están en Webex todos los estudiantes juntos y después quedan los foros o no, el curso combina. Tiene, por ejemplo, 3 sesiones o 2 sesiones de videoconferencia y al cabo de 2 sesiones o 3 sesiones hay un foro. Eso es como nosotros lo hacemos en OMA. Tenemos alrededor de 20 sesiones, o sea, 15 sesiones de videoconferencia y 5 foros, o 15 y 3 foros. Los foros a cómputo de pago del profesor, en algunas asignaturas computa doble, en algunas, porque el esfuerzo es muy grande de cara a tiempo del profesor en el foro. En otras no, porque es más horas que una videoconferencia. De hecho, en el IE, por ejemplo, el sistema es diferente. El IE es una videoconferencia, un foro, una videoconferencia, un foro. A mí personalmente no me gusta, pero porque incluso aunque vayan al doble el foro, son tantas las horas que tengo que emplear el foro que me machacan. Entonces, yo prefiero tener menos foros, pero bueno, que eso hay que diseñarlo según el profesor lo que quiera y que le diseña el programa como quiere elaborarlo. Asignaturas que no te se entienden en un foro, por ejemplo, Astrid decía al principio, yo no quiero foros, yo quiero dar videoconferencias. Fue la única la que se le dejó. Y la única que se le dejó. Y porque se insistió, porque yo quería que se hiciese foro. Pero muchos profesores, lo que hemos visto, que muchos profesores tienden a no querer el foro porque piensan que es como un desmadre y que al final no se saca nada en claro. Y es curioso, y sin embargo, cuando lo van probando, tienden a pedir más foros, porque ven que si avanza más, puedes dar muchísimos más conceptos, ganas en un foro lo que tendrías que haber dado a lo mejor 4 clases para explicar. Como tal vez una cosa que es interesante es el tema de las reglas, porque yo he probado 1000 cosas y no funciona, pero me pareció interesante un poco lo que tenías. Cuando es demasiado básica la regla, uno entra y ya todo el mundo ya dijo algo, ya se te acabó la opción, ¿no? Entonces se vuelve una competencia por quién entra de primero para decir la respuesta y con eso ganarse el crédito, porque si no, cuando te toca solo te queda decir amén y como bien dijiste, no vale una, o se vuelve muy redundante si no hay una restricción en ese sentido. Si lo pones muy libre, la gente no se mete, porque también para eso, menos aquí lo probé, una otra herramienta que es libre y los alumnos no se meten, o sea, por más que les decía y continuamos la discusión, pero era totalmente libre, ¿no? También ¿qué experiencia les ha habido con el tema de las reglas? Las reglas son básicas, sin reglas no puede haber foro, porque entonces se disparata el foro. O no funciona y no se inicia nada, o se disparata. Pero lo que sí es interesante, a mi juicio, como dices tú, se corta el diálogo si la pregunta del profesor es mala. Si tú pones la pregunta de decir cuánto es el resultado de 2 más 2, 4, se acabó el foro. Pero si tú haces una pregunta para iniciar un debate socrático interesante y que tenga verdaderamente un debate, no una respuesta matemática, el foro no se acaba. Puede ser un foro infinito. Y además se responden unos a otros. Es verdad que no puede ser infinito tampoco, porque entonces se vuelve loco un profesor. Pero vamos, que hay que acotarlo. Pero vamos, que las reglas son importantísimas. ¿Podrías inclusive decirle a la mitad del grupo de foro que argumente un lado de una pregunta y el otro que lo debata y después que hagan un cambio o algo así, ¿no? Ahorita que mencionaste de las preguntas, sí estamos como convencidos de que it's all about the questions, ¿verdad? O sea, todo depende de las preguntas, pero ¿cómo es de difícil hacerlas? Claro, ¿Y cómo cuesta? Y uno para, y nosotros hemos tratado de ver si saben algo de cómo hacer buenas preguntas, how to write the right questions, ¿verdad? O sea, ¿llevan alguna base de datos, algo de qué preguntas funcionaron, cuáles puedo...? No. Porque eso no hace la diferencia en todo. Bueno, en el caso mío, mi experiencia, digamos, en las clases que se dan en Webex, yo he visto que hay, por eso lo estoy aprendiendo para la próxima, hay temas sensibles o temas que les interesa muchísimo y hay visiones encontradas, y lo verás claramente.
Y de hecho parte de la clase te va en la discusión y haces un diálogo socrático en la clase. Entonces, por ejemplo, esos temas sensibles, después yo ya sé que lo puedo incluir en un foro y que va a funcionar a la maravilla, porque la gente de hecho se queda con el deseo todavía de continuar, que tal vez se te acabó la hora y media de tu sesión, ¿verdad? Y quisieran todavía discutir o ir a buscar referencias, buscar libros y aportarlos. Entonces ahí se puede volver, o sea que yo creo que en la práctica de una clase en Webex, por lo menos yo he identificado algunos temas que yo sé que a ellos sí les interesa como aportar, ¿verdad? Que no es responder una pregunta específicamente, sino es aportar para aclarar. Yo tengo años de hacer juegos y cuando termina la actividad mi primera pregunta tiende a ser ¿qué les pareció? Bonita, alegre, muy bien. Prohibido comentar con eso. ¿Qué les pareció? De plano que la culpa es mía. O sea, porque la pregunta es tan tonta que pero eso como cuesta, ir avanzando en de veras buscar preguntas que profundicen. Recoger a los niños, ¿cómo te fue? Bien. Sí. Sí, pero yo te preguntaba, porque digamos, yo cuando estudié en la teoría, los foros eran bien dinámicos, pero la gente que no tenía la prontitud se quejaba de que, o sea, era como que si mirabas un pico de participación, como que todos entrábamos al mismo tiempo rápido y algunos que no tenían misma disponibilidad llegaban y decían, así como puso el profesor, qué buenas respuestas, excelente trabajo y así. Nosotros de hecho, nosotros era un grupo como de 40. Yo realmente no me he metido a ver qué preguntas han funcionado en cada profesor, porque cada vez hay más cursos y cada vez hay más clases y entonces, o sea, se disparataría el tema, ¿no? Pero lo que sí hemos hecho con José Ignacio Castillo, que es el director del Master of Investing, me he sentado con él y yo, José, vamos a ver foros, qué asignaturas realmente los foros están funcionando, cuáles no están funcionando, por qué no funcionan, porque realmente no hacen falta esta asignatura o porque se ha hecho mal por parte del profesor, vamos a verlo. Si es porque el profesor hizo mal, pues hablar con el profesor para que lo haga mejor. Si es porque la asignatura no tiene sentido en ningún sitio del foro, pues iremos foros. O sea, pongamos más videoconferencias o incluso, yo creo que la flexibilidad es importantísima. Yo, José Ignacio, cualquier persona no puede saber todo perfectamente. O sea, yo creo que la experiencia día a día y ajustando en todo momento lo que va saliendo es la mejor solución. Entonces, pues mira, ahora que para un foro dice quiero más foros y quiero una videoconferencia o solo no lo veo, quiero volver a solo videoconferencia. Dentro de una flexibilidad posible, porque tampoco, o sea, no hay nada más complicado que un profesor te diga quiero cambiar la hora de la clase porque entonces te tarda por completo todo el timetable, pero es verdad que la flexibilidad para ajustar al máximo el curso y el programa y que cada alumno se vea al final satisfecho es básica. Hay otra cosa que yo estaba pensando últimamente y es que nosotros en los blogs, porque no es el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, no escriben. O sea, en general los blogs es todo hablado y la parte escrita de los estudiantes aquí se puede desarrollar. Yo siento que cada logo debería tener su blog. Digamos, en la facultad son así. Bueno, no un blog, pero sí tienen un paper, o sea, escriben. Después de las discusiones de logos últimos que acabo de dar, había mucho intercambio en mail, a través de mail. Hubiera sido bonito que quedara todo. Lo interesante sería ver cabalmente qué preguntas generaron la discusión, porque yo usaba una herramienta que se llama Elaborize. Y cabalmente el espíritu era que esa energía de la discusión no se muriera hasta dentro de 15 días, sino que continuara durante los 15 días. Pero la realidad es que como era opcional y era como para darles un vehículo para que pudieran seguir compartiendo, venía la clase, venía el chance, venía no sé qué, y literalmente apagan. Lo más importante es que lo más importante, José Antonio, es que el blog, el foro, no es un blog, se evalúa. O sea, la zona que ustedes llaman aquí en la U, el foro es parte de la zona. Es que si no, el alumno no participa. Que tiene que sentir que un 30 o un 40% de su nota es en los foros. Por eso te preguntaba tal vez compartir un poco más tu experiencia en términos de qué reglas les han dado mejores resultados. Porque las plataformas al final, yo creo que me dice la regla y tiene sus pros y sus contras, el hecho de que la puedas acomodar es bueno. Pero ya que la tenés, ¿qué le pones? ¿Y cómo haces para que funcione? Yo creo que ahí es donde la regla, la experiencia es más valiosa que la plataforma, ¿no?
Hombre, las reglas que has visto que puso Raquel, las que pongo yo, son reglas que ya vienen de años de experiencia en el tema online y de haber leído a otras personas o otros centros que hacen tema online, cómo lo hacen. Pues 5x5, 7x7, comentarios claros, tampoco un folio, porque si no también se pierde el... O sea, es como el Twitter, ¿no? Cuando ves un... O sea, la importancia del Twitter es que en muy poco espacio pones mucha información. Pues lo mismo, el que está escribiendo un comentario en un foro tiene que ser capaz de poner la idea en un parrafito pequeño. Es como cuando vas a hacer un artículo para la prensa y te dicen 400 palabras y de repente ya vas con 200 y no has empezado por la idea. Pues está mal el artículo. Pues tienes que ir al grano. Esto es una regla súper importante para que el foro tenga dinamismo y que se esfuerce el alumno en elaborar la respuesta en poco espacio. Otra es pues eso, que no puede haber me gusta y no sé qué, y ok, qué guay, me gustó tu comentario, porque entonces significa que hay 3000 comentarios y no puedes ver realmente los interesantes. A mí esos son quizás los dos más importantes. Y luego ya depende mucho de que el profesor esté ahí, o sea, esté encima. Porque si no también no sigue el foro, el profesor no sigue el foro pues se puede quedar ahí en nada. ¿Qué tanto dentro de las reglas, por ejemplo, se usa el tener que hacer referencia a textos o lecturas? Y para la discusión de textos, porque hasta ahorita, si yo he entendido bien, el foro se asocia más con, ya sea con videos o con reuniones virtuales previas, más que con textos. Muy buena pregunta, Fritz. No necesariamente. De hecho, muchos foros son el profesor de una lectura y luego es el diálogo socrático. Precisamente cuando estás impartiendo conocimiento, en vez de la videoconferencia, sino directamente en el foro, mandas lectura y luego es el foro. Desde luego, o sea, hay como tres posibilidades. Una es esa, lee al alumno 2 papers o 3 papers, lo que el profesor diga, y luego el foro. O sea, el alumno, de hecho, del programa, en el programa aparece foro, sesión 4, foro. Descripción, lecturas obligatorias, lecturas recomendadas. Entonces, antes de ir a esa sesión, tiene que haberse leído eso. Al igual que en una videoconferencia, el alumno debería haber leído antes de ir a la videoconferencia. Lo que pasa es que existe otro tipo de sesión en la que hay una lectura, hay una videoconferencia y luego se continúa en el foro. Pero se da por hecho que se ha leído. Sin lectura, de nuevo, Fritz, si no digo que no hay diálogo socrático. No es posible. Otra regla que me pareció interesante es el que no se puedan hacer juicios de valor. Creo que eso también obliga mucho al impacto, ¿no? Como decía ahí, no van a decir guay. Sería chileno, ¿no? Canario. Chile. A mí me pasa algo con todavía esto, digamos en MPC cuando están en el Facebook y en educación profesores, que todo se va para abajo, o sea, todo se va para abajo. O sea, me gustaría a veces como ver una página donde el tema, parece aquí porque el foro es un tema, y entonces ese tema se viene aquí, pero aquí hay otro tema. Pero cuando uno se mantiene como los chicos en Facebook o en educación profesores, que todo se va para abajo y a los 3 días tú entras, es horrible. Yo no sé si es mi cabeza. Igual me equivoco, pero yo creo que una de las posibilidades para poder hacer economía de escala en educación online son los foros. Es decir, estoy convencido que cuando la tecnología avance, vamos a ser capaces de tener una pantalla gigante, una pantalla de ordenador táctil y que vas a poder, como se acuerdan ustedes de Minority Report, cuando Tom Cruise empezaba con la información para adelante y para atrás y movía y tal, pues yo creo que va a haber un campo virtual donde hay millones de foros y tú buscas el tema que quieres aprender, antes de empezar el foro lees lo que pone el foro y entras en el debate, o apertura del foro tal a tal día, entonces esperas ese día y estás en el foro y vas buscando la información. Igual estoy desvariando, ¿no? Pero ya lo puedes hacer. Cualquiera de los foros que están en la web abiertos al público, tú puedes hacer búsquedas de palabras claves y te salta a todos los que usan esa palabra clave. Es no tan bonito como... Claro, o sea, yo lo he puesto muy dinámico, ¿no? Pero también ya se puede hacer así. Pero 6 ya lo tiene. Yo voy un poquito por la duda de Carla, porque, digamos, a mí me da una lástima decir, yo miro la cantidad de discusiones que hemos tenido
¿Habrá alguna manera de poder agarrar todo lo que se ha hablado sobre el cerebro, todo lo que se ha hablado sobre educación, todo lo que se ha hablado sobre cambios en... Porque ahorita todo está desperdigado y ¿cómo hacer para poder integrar esa información? Porque han habido discusiones y debates que son fenomenales, donde entra un montón de gente y uno dice, qué buen debate este, sería bueno que tenga un lugar especial en algún lugar para poderlo recabar uno y volverlo a recordar. ¿Sabes cómo se podía hacer eso? Que le pudieras poner estrellas, ¿verdad? Y entonces, ¿quiere ver usted las mejores discusiones? 5 estrellas. Y entonces te metes y... O que te clasifiquen los foros por temáticas, ¿verdad? Para que vos puedas decir, bueno, veamos qué se ha hablado sobre este tema. Es que hay que pensar que, empezamos porque Facebook no es la herramienta para eso. Voy a poner un pero. Yo creo que tienen un buscador. Creo que están tratando de hacer un buscador. Search. Sí, No, pero search, creo que hay un search nuevo. Sí, en los grupos hay un search. Facebook. De hecho, nosotros en el PC queremos en una página web hacer justamente eso, poner foros por todas las razones que has dicho. Por eso una otra forma de expresarte, de poder releer y... Probarla de, pues en lo que se tiene una plataforma así, esta de Collaborate es bastante buena. Omar no ha inventado los foros. Los foros llevan existiendo desde hace un montón de tiempo en Internet y las personas debaten en Internet, en foros, en entornos no académicos. Sí. Lo que pasa es que ahora lo hemos pasado en entorno académico. De hecho, por ejemplo, mi U tiene una sección de foros, pero la forma que está estructurado y todo es terrible. Es que yo creo que lo que necesitamos es una RAM aquí. Pues, por lo que vos estás diciendo. Para acordarnos. Para poderlo tener todo e integrar y... Lo que sí yo comento una cosa, yo me he apuntado, sobre todo para que están haciendo por ahí, a Coursera, me he apuntado a varios cursos. Y como son cursos que hay cientos de personas, los foros son una locura. O sea, te aburres, te vas. Yo no puedo leerme de tocitos tíos, porque no me aguantamos, y tienden a ser más entonces, claro, entonces realmente lo que nosotros queremos hacer en OMA, que vas a decir antes al principio, 20 alumnos máximo, es excelencia. Y para poder hacer excelencia tienes que limitar el contenido y el continente. O sea, no puedes hacer un foro gigante, porque entonces... Lo que ha surgido en los mocks como solución son los Hangouts. Realmente los Hangouts. Google Plus tiene muy desarrollada la herramienta Hangouts. Es como hacer una reunión virtual. Entonces, cabalmente, porque estás en sus miles de, entonces haces tu hangout de gente de Guatemala o gente que le interesa un curso de filosofía y gente que le interesa cierta escuela, hacen su grupito. Entonces te salís del foro ese bestial, haces tu mini grupo y integrados con Google Plus manejan muy bien eso. Nosotros llamamos este curso del Harvard el año pasado con Tony Congenio. Era desesperante. No lo aguantamos. Y yo no sé la diferencia entre un foro y un blog ahorita que lo estoy viendo. Bueno, un blog es algo donde uno va escribiendo un entry y pueden dar comentarios, sí, pero son comentarios, realmente no tiene la lógica de la discusión. Se entiende que hay un profesor detrás que ha elaborado el foro, ha pensado en el foro y que quiere llegar a unas conclusiones en el foro. O sea, y el profesor es alguien formado que ha leído muchísimo, no puede ser, o sea, yo no puedo hacer un foro de medicina. Pero se mira igual que en el blog, o sea, la gente va escribiendo abajo de cada uno. Depende, porque puedes hacerlo en llaves y puedes ir haciendo el árbol, o hacer un árbol directamente, o diferentes inicios de discusiones. Pero vamos, que... No, pero termina. Sobre lo que estaba diciendo Fritz antes de la RAM, relacionado con lo de Carlos, eso es una preocupación de muchísimo, creo que de muchos de nosotros. ¿Cómo solucionar el tema para poder aprovechar esa riqueza que hay ahí? ¿Cómo solucionarlo con más RAM? Pero yo me refería más RAM mental. Sí. Pero que el RAM mental llega a un punto que no te da. Llega a un punto que no te da para lo que hay ahí. Entonces, el RAM mental se tiene que ayudar desde un RAM virtual o de algo que le ayude, ¿no? Yo sé que en este momento se está trabajando bastante en cambiar el search que tenemos en la universidad y tratar de que tengamos un search relacionado, que haga relaciones. Pasa que, lógicamente, es un tema muy complejo. Y de tal modo que uno dice, pues todas esas cosas que me perdí de esto, que puedas volver a ellas en los diferentes foros,
que a su vez estén relacionados con otros temas que te pueden interesar conectados con eso, pero que no tengan el mismo tag. De forma que primero tienes una labor de relacionar tags, que es lo que hace una mente realmente. Digamos, en New Media se aplica muchísimo eso que estás diciendo ahorita porque cuesta mucho. O sea, cuesta mucho llegar a encontrar lo que de veras querés encontrar y relacionarlo con otros. Que ahí tenés que perder mucho tiempo viendo un montón de cosas, ¿no? A pesar de que hay una riqueza enorme ahí. Y que además entras en New Media y solo estás relacionando con New Media. Sí. No estás relacionando con otros recursos que hay en la web de la U que tienen que ver con ese vídeo de New Media. Entonces, el esfuerzo que está haciendo, no sé si llegará a algún lado o no, pero el esfuerzo que está haciendo es por intentar ver de qué manera podemos relacionarlo todo. Y cuando tú buscas sobre algo, que encuentres lo que a lo largo de los años ha quedado sobre ese algo. Algo que ayuda mucho son los documentales. Claro. Digamos, en Facebook no taguea, No hay forma de taguear. Sí, por lo menos temas tagueas gente, pero no tagues. No tengo tema. Pero a mí me parece interesante lo que vos dijiste, tú, digamos, es un logo que se llama How to Animals Have Rights, ¿verdad? Nosotros eso no los calificamos, o sea, no ponemos calificación. Entonces, si quedó una pregunta en el ambiente, se puede poner en un foro. Que ellos sigan. O sea, puedes seguir con ellos, pero también pueden seguir ellos. No es el sentido de calificarla, pero podemos ver qué tanto... Eso es lo que yo traté de hacer y eran preguntas de ellos, ¿no? Pero si los estudiantes están presenciales, ¿no creen que van antes a discutir en persona que meterse en internet? No. ¿No te he entendido? Sí, porque estamos hablando de un curso que todo el mundo está ahí y si se quedan emocionados, ¿no creen que van a seguir discutiendo? Esa era mi idea, o sea, pero no, entre ellos, o sea... Si se ven... Pero es que se van a las 9 de la noche a su casa y el día no se vuelven a ver. Pero si uno lo abren, no pierde nada. Ahorita tenés 50 alumnos en el logo de Excel. Pero yo ahí sí tengo logo, yo ahí tengo un foro. Así te voy a decir yo. Sí, pero ¿qué pasa si ellos contestan a sus compañeros? Es que sí es. Y vos te desentendés, porque a mí me encantaría, a mí me gusta la idea también de un foro entre ellos. Ya, pero eso es peligroso porque la idea es que el profesor esté ahí y esté viendo lo que está pasando. Sí, pero sí. Sí, para creo guiar, que hay el profesor tiene una función. Academia sí tiene un foro y tiene para que los alumnos dejen preguntas y por de hecho es lo que estaba viendo, si no hay preguntas, porque quería ver si funcionaba para el y todavía no tengo ninguno. Pero a lo que voy es que ellos también se pueden responder a sí mismos. Pero creo que Excel se presta para que tal vez sí les puedan ayudar un poquito. Ya nada más sofisticados tal vez puede ser peligroso. Con lo que decís, Carla, yo ahorita tal vez me veo muy influido por estar leyendo la teoría de los sentimientos morales, cabalmente para un chico, para un señor. Que definitivamente los estudiantes se van a comportar de una manera diferente si se sienten observados. Y te diría que más aún los de pregrado. ¿A qué me refiero con sentirse observados? Que sabe que está ahí atrás la presencia del profesor y que lo que ellos digan o dejen de decir tiene reward o incluso tiene punishment. En un mundo ideal, crees que sea una conversación que no se termina. Es que lo que pasa pero lo que tú mismo lo dijiste, o sea, ya desconectados y todo, ya después de haber cumplido, vería yo muy difícil que logres mantener toda esa comunidad. Tal vez vas a mantener un grupito muy pequeño, los estudiantes, 2, 3, que siguen discutiendo algún tema. Lo que pasa con los logos es que, acuérdense que es en adición a las clases, entonces las clases a distancia. Y ahorita tenemos un logo que se llama MP cuadrado, peer-to-peer. Llevamos solo uno, pero es un grupo de estudiantes interesados en un tema. Se juntaron, leyeron, discutieron, yo me moría por llegar. Yo, como dice Fritz, quería ver qué estaba pasando, pero dije, no, son ellos. Y de ellos después me avisaron, Carla, de los logos. A ver. Entonces, ya es... El escenario ideal, es que el alumno no necesita al profesor. O sea, realmente ese es el escenario ideal. El alumno, es más, los grandes genios han sido autodidactas. O sea, no ha habido,
Steve Jobs era autodidacta, Bill Gates fue autodidacta, prefiero empresariales. Bueno, unos grandes genios de la inversión, por ejemplo, Warren Buffett es autodidacta, García Paramé es autodidacta, o sea, son cosas que leen y ellos solos, o sea, no necesitan un profesor que les diga las cosas. Eso sería ideal, sería el alumno perfecto, pero eso no existe en un porcentaje tan alto. En 3 años. Sí. Bueno, ojalá, pero lo que digo es que no es la realidad, como dice Fritz. Y yo ponía ahorita con Sonoma, un alumno del Master of Investing, primera edición, que mandó un mail, bueno, tuvo una discusión conmigo por teléfono y luego mandó un mail insistiendo. Que él no venía aquí a hacer el Master para que estén controlándole ni para que estén evaluándole. Y le dije, pero es que nosotros te vamos a evaluar, porque es la única forma de que tu título tenga valor. Si no te evaluamos, el título no tiene valor ninguno y el mercado lo va a desestimar en breve. No, pero es que yo tengo una edad para que nadie me esté evaluando. Pero no, pero es que repito, es que este era el lugar entonces que estaba buscando. O sea, no, porque yo lo que pensaba es que me iba a dejar tranquilo y voy a hacer mis cosas y leer lo que quería yo leer y poder ir a hacer que quisiese y poder... En esos casos no debería haber ningún problema, se matricula, si lo que... No le das el título. No le das el título, a él como le da igual el título, pues él feliz y tú feliz. No, pero sí quiere el Paga título. doble. Pero sí quiere el título. Sí quiere el título. Tiene incentivos extraños. Bueno, de eso sí. Es que ahí agarras el pensum de un programa y te vas a buscar mocks y ganas. Pero yo creo que sí hay algunos en los logos que veo que platican poco, que conversan poco, y son calladitos, son más reservados, ¿verdad? Y siento que los blogs sí podría ser una alternativa para aquel que le gusta más comentar por escrito que realmente, ¿verdad? Y sí podría ser una especie como de sustituto, ¿verdad? Mira, solo ahorita por lo que estaba pensando Carlos, ¿qué tanto han experimentado una mezcla simultánea presencial con foro? No es ¿Perdón? no. Me refiero a que, por ejemplo, estamos aquí nosotros Hemos sido los primeros. teniendo la discusión, pero al mismo tiempo, digamos, nosotros hemos probado un poquito como con Twitter, ¿verdad? Que personas que no están en la reunión, entonces pueden participar con comentarios, con preguntas, de afuera. ¿verdad? Nosotros hemos sido los primeros en que, creo que somos los primeros, creo que no conozco más nadie, que ha hecho educación online presencial. ¿Qué significa eso? El alumno puede estar en el aula con el profesor, atendiendo la clase, y luego otros alumnos pueden estar fuera del aula, también en la clase. La verdad que hay unos que están en el aula, llevando un profesor face to face y físicamente, y otros virtualmente face to face. El alumno cuando el que está fuera habla, sale la pantalla gigante, la cara del alumno, y por los altavoces sale la voz del alumno. Y cuando uno del aula habla, el que está fuera lo escucha y ve lo que está preguntando. La verdad que hay como presencial y online, sincrónicamente, hablando. Por supuesto que se puede hacer un diálogo orgánico inicialmente aquí y luego continuarlo fuera. Puede ser perfectamente. Cuéntanos un poquito más de eso. Pero... Nosotros vamos a probar ahorita Helmut con uno que tenga alumnos presenciales y alumnos virtuales. Y Carlos, si no me equivoco, probó uno el viernes, que yo empiezo con ese grupo. Pero cuando yo probé, así como estamos ahorita, reuniones de profesores, y quise poner 2 profesores argentinos, era un desastre. ¿Pero por qué argentinos? Hubiera sido español, no era ningún problema. No sé un argentino y un chileno para acá. No Dos sabía. cosas, Fritz, sobre lo que comentabas. Una, el vídeo tiene esa, o sea, la videoconferencia en vivo, al menos la de Webex y casi todas, tienen en parte esa posibilidad de la que aludía, que ahí hay un foro, de hecho. Un foro además en el que tú eliges si te leen todos o solo te leen determinados estudiantes. O sea, tú comienzas, tanto si estás, en el caso de OMA, tanto si estás en el aula física como si estás en casa, empiezas a ver una serie de conversaciones durante la clase, que no son el foro, pero que vienen a ser una especie de foro, mucho más reducido, mucho más limitado, pero empiezas a ver que surgen una serie de conversaciones entre algunos alumnos concretos o entre todos los alumnos en general. Y tú puedes, esa es una de las cosas que te da la clase online que no tiene la clase física. Tú estás ahí y quieres hablar solo con Carla y con Robert, y quieres hacer un comentario solo con ellos dos. Y te metes ahí en el propio portal, te permite
hacer eso. al mismo tiempo, junto a la imagen, abrir una conversación con ellos dos al tiempo que tienes otra con todos los alumnos y mantienes muchas conversaciones simultáneamente, ¿no? Mientras el profesor va hablando y normalmente sobre lo que el profesor está comentando. Algunas las sabes al profesor, otras no quieres saberlas al profesor. Pero el alumno tiene que conseguir unas habilidades diferentes, ¿no? Porque Claro. no es tan fácil. Claramente, pero hemos tenido gente mayor de casi 60 años, médicos, haciendo Master Value Investing y que se han adaptado. Les costó al principio. Les costó muchísimo la primera Les semana. costó como escribir, les costó, pero se han adaptado y están contentísimos. Gonzalo, ¿esa es tu clase virtual y presencial simultánea? ¿Qué usas? Webex. Pues, Y cuando se proyectas a la persona que quiere hablar y se escucha fácilmente entre todos. ¿qué es como el vídeo? Sí, pongo un vídeo. O sea, dos cosas sobre esto. Una, lo que comentaba que iba a hacer Helmut, esto surge de un consejo, no sé si recuerdas Fritz, hace meses que pusimos un vídeo de OMA, que presentamos cómo iba OMA y cuál es la metodología que estamos utilizando. Y fue a raíz de a la salida, y que dijimos cualquier decano que crea que esto sirve para implementar en la U, pues que se acerque. Helmut al par de días se acercó y dijo, oye, yo quiero esa combinación de presencial físico, yo quiero meterlo en la escuela de negocio. Entonces estuvimos viendo técnicamente cómo se hacía, cómo lo habíamos hecho, cómo se había hecho ahí, ¿no? La idea realmente, como dice Gonzalo, cuando surgió, yo investigué durante mucho tiempo quién hacía eso, y el resultado fue que nadie lo hacía. Entonces, el siguiente paso fue, bueno, pues si nadie lo hace, no tiene por qué ser imposible técnicamente, no veo por qué va a ser imposible. Después sí descubrimos que hay unas complejidades técnicas, que puede ser que sea la razón por la que nadie lo había hecho. Una complejidad técnica a la hora de simultanear la clase física con la clase online, ¿no? Con la clase virtual. Sobre todo de cara a lo que tú estás planteando, a que el alumno que está en casa y el que está en clase puedan interactuar con la misma facilidad que si todos estuviesen en casa o si todos estuviesen en clase. Al final fue cuestión de meter más cables, pero así, al final es cuestión básicamente de meter más cables y sobre todo el AMX, ¿cómo se le llama a los AMX esto? Al distribuidor, sí, al distribuidor de datos, sonidos, imagen, que la programación es bastante más compleja cuando llegas a eso. De hecho nos tiramos muchísimo tiempo. Cuando se lo dijimos a la empresa lo que queríamos, sí, por supuesto, eso se puede, técnicamente es posible, pero una vez se pusieron a programar, se tiraron meses ahí dándole vueltas cómo demonios hacerlo, de tal forma que no hubiesen feedbacks, que al final se solucionó, costó, pero se solucionó. Entonces, ahora, si no te lo pone el vídeo lo van a ver, pero cuando alguien habla en casa, pues el programa automáticamente pone en mute una serie de micrófonos, salta en la pantalla la imagen del alumno, se está viendo entonces al alumno, por los micrófonos se cortan las demás entradas y pasa a estar automáticamente el sonido del que está hablando desde casa. En el momento en que se le contesta, automáticamente eso se revierte y el de clase es el que pasa a tener la entrada y hay que cortar a otro para que no se crucen. O sea, sí tiene su complejidad, pero lo complejo fue programarlo todo y sobre todo no poder fijarnos en nadie porque nadie lo estaba haciendo. Eso es interesante porque comentaste que aquí se trató de hacer hace varios años y todos esos problemas son los que se dieron y creo que por eso nunca funcionó. ¿Presentual? Sí, yo de ahorita vi el viernes presentual, lo que pasa es que pero los presentuales se dieron hace 5 años. Sí, no es novedoso, pero lo que interesante, lo que te quería preguntar, Gabriel, ¿es un aula especial? Sí, la vas a ver ahora, la aula especial. Lo que se va a decir es que sí es estresante para el profesor. Pero se puede hacer, Astrid lo hace desde Guatemala. Sí, ¿sabes? Lo único que me hace falta es verle los rostros a los que están en España físico. Sí, esa cámara. Pero no podemos hacerlo porque la herramienta Webex no permite, nos limita Webex ahí, sí. Yo di el viernes, di una presentual con gente de Honduras, El Salvador. Y con Blue Button sí podíamos haberlo hecho. Con Webex. ¿Sí? ¿Y cómo te Sí, fue? me dijeron me dijo Carmen en algún momento que se podía hacer con Blue Button. ¿Cómo se llama esta, Gabriel? Pero estás como en tu computadora. Blue Button fue la que estuvimos trabajando, da una flexibilidad enorme, pero cuando pusimos a 20 personas el Webex se podría hacer si ponemos un nuevo servidor, que funcione la nueva conexión, duplicamos que va todo. los micrófonos del alumno, que va la cámara enfrente y conseguimos, porque el gran problema es el acoplamiento de sonido. Sí. Que cuando uno hable, que va a ser por los altavoces también, cómo cancelarlo para que no se acople. O sea, es que es un tinglado.
Yo personalmente creo que tiene sus ventajas el tema del presencial online y no se puede hacer siempre. El máster Valiente se puede hacer porque el 90% de los profesores están en Madrid. Pero cuando la idea de la universidad online es que puedes tener profesores extraordinarios estén donde estén. Y tienes que traértelos a Madrid y a Guatemala. Entonces, el coste... ¿El qué? También puedes tener profesores buenísimos aquí reunidos y quieres alumnos. Claro, también. O sea, digo profesores o alumnos. O sea, ni el alumno se tiene que trasladar a Madrid, ni tiene que traer al profesor a Madrid. Entonces, creo que para algunos programas concretamente, como el Value Investing, se puede hacer esto. En otros programas no tiene sentido hacerlo, porque al final no va a estar en Madrid viendo al profesor en pantalla gigante. Que también es interesante, porque de esa forma también a Madrid, a estar en Madrid, la experiencia de Madrid y ver a compañeros en la clase. Pero el profesor no está aquí, está en Hong Kong. Puede ser. Pero bueno, creo que todos ir probándolo, ir viendo en cada programa. Es verdad que los costes con dos sistemas, o sea, al final la idea del online también es que reduce muchos costes. No necesitas una mole de edificio con hormigón. Pero si quieres hacer todo online y presencial, al final necesitas el online y necesitas el presencial. O sea, al final, pues, eso hay que medirlo. ¿Cómo le pongo el sitio? Una cosa antes de que lo pongas es que también es diferente el modelo cuando tenés una clase muy lecturing, porque ya es la cuestión de cómo manejas lo que decía Karen, o sea, no importa dónde está el alumno, si el alumno solo va a estar observando, pero si querés la interacción del alumno, entonces es donde se vuelve complicado, porque tenés diferentes velocidades, cámaras, audios. Pero es fundamental. Pero es importantísimo, pues eso yo creo que es lo que hace el. Te lo digo ahora no como experiencia de idiomas, experiencia personal mía cuando doy clase online. Una clase online no interactiva es un muerto para el profesor y para el alumno. Ahí la diferencia interesante, ahora ya estoy un poco desactualizado, pero hace año y pico la diferencia interesante es cuando te pones a ver los ratios de terminación del programa. Por ejemplo, a Finnish University, los ratios son bajísimos. O sea, es un negocio impresionante, pero los ratios de cuántos terminan de quienes empiezan son muy bajos. O sea, es otra liga diferente en ese sentido, en el sentido de ratios de quien termina, frente a universidades presenciales. En nuestra experiencia por ahora, el ratio es el mismo. Termina prácticamente todo el que empieza. Y yo creo que tiene que ver con eso, la interacción, y la presencia. O sea, el sincrónico te hace que la gente... Máster, que la gente solo ha pensado bien, no es como en Coursera te metes en un curso... Sí, pero sí, eso es cierto, el coste del máster también seguramente influye, pero en Finnish University pues tienes muchos de $7,000, $8,000, y la gente no termina. ¿Cuánto cuesta replicar una de esas aulas como la que me comentaste ahorita con todos sus cables adicionales? $40,000. ¿Eso cuesta? Un poco más. No, eso nos costó... O sea, eso nos costó a nosotros aproximadamente, pero cuesta más. No, pero cuesta más. Ah, bueno, o sea, depende de lo que quieras poner. Nosotros nos pasaron un presupuesto de aquí. Nos pasaron un presupuesto para montar en Guatemala de $180,000, sí. Y yo miré a Gabriel y dije... Depende mucho. Quienes te van a vender en gran medida el know-how de saber conectar sistemas y demás. Y es cuestión de encontrar al final alguien que no te cobre prácticamente nada por eso y te cobre el margen en los equipos. ¿Sabes lo que es carísimo? Entonces, eso es lo difícil, encontrar una empresa que te haga eso. El micro del alumno, si es un micro por alumno, son $10,000 por alumno. Ah, micrófono. O sea, lo más caro es eso. Lo más caro. Además necesitas la parte especial para meterlos todos juntos. Que es como un PC suite, pero a lo grande para el sonido. Y carísimo, carísimo. Por eso nosotros realmente reducimos el número de micrófonos en el aula y se lo pasan a los alumnos. Y aparte, como el aula es muy flexible, tiene sillas que se mueven, no fijo, tampoco hace falta uno por mesa. El aula es tan flexible que las sillas y las mesas son lo mismo. Las sillas se convierten en mesas y las mesas se convierten en sillas. ¿Es el video? No. Eso no se ve en el video. Ah, pero ¿el video? A la mesa la agarras por aquí, haces clac y se convierte en silla y te sientas. Y no ves que es una mesa. Y si necesitas más mesa, le das atrás y se convierte, la silla se convierte en mesa. Bueno, voy a ponerlo. Imagínate pagar $10,000 por el micrófono al estudiante no ¿Por qué hacerte venir hasta nosotros si nosotros podemos llevarte la clase a donde tú estés? Nuestra idea es llevarte este curso presencial a tu casa, tu oficina o tu lugar de vacaciones.
Para eso hemos diseñado una plataforma online gracias a la cual podrás seguir las clases desde cualquier lugar del mundo, simplemente con una conexión a internet. Así podrás ver al profesor y al resto de compañeros en tiempo real e interactuar con ellos planteando preguntas, aportando comentarios y participando en los debates. Todo ello desde el lugar donde tú prefieras estar. Por otro lado, si vives en Madrid y prefieres seguir las clases en modo presencial, nosotros estaremos encantados de verte en nuestra sede en el centro de la ciudad. Aquí podrás hacer preguntas en vivo y conocer a nuestros profesores en persona. Para ello ponemos a tu disposición una aula equipada con tecnología de vanguardia, desde donde el profesor impartirá sus clases y podrás ver al resto de alumnos a través de la videoconferencia proyectada en una pantalla gigante. Estas dos modalidades, online y presencial, se adaptan a las circunstancias de cada uno, haciendo compatible el trabajo con los estudios y facilitando que muchos de nuestros alumnos de otras ciudades y países puedan participar en las clases como si estuviesen aquí sentados. En definitiva, mayor libertad, flexibilidad y calidad. Ese es nuestro objetivo. Una observación, digamos, algo bien importante, es que, digamos, ahorita, bueno, me imagino que va a ser Natalia, pero hay alguien que a uno como profesor le da un soporte fundamental de decirle, mira, te están levantando la mano aquí, digamos, los que están lejos. O sea, es bien importante porque uno, como tú dices, eso es un coste que tenemos que es imprescindible, que es la persona tiene que seguir la clase, no auxiliar. Hacer cualquier problema o de audio, o el profesor se da cuenta de algo y tiene que decirle al profesor, atenta que... Alguien levantó una mano y no te has dado cuenta por prestar atención solo a los presenciales, por ejemplo. Y además, la experiencia que tengo yo es que NOMA está funcionando muy bien porque hay gente de OMA que sigue la clase. Cuando externalizas el producto ese, para mí funciona peor. Funciona peor porque al fin y al cabo uno es alguien externo y bueno, yo creo que es importante que esté dentro, ahora es un coste tener en cuenta. No sé si se fijaron en el vídeo, hay cosas que uno a veces piensa que cómo es posible que no se diesen cuenta otra gente antes, ¿no? No sé si se fijaron que había otra pantalla, aparte de la que se ve grande, se ve a José Ignacio, que es este chico que está aquí, tenemos estos días por el campus, se le ve caminando en un momento y se ve otra pantalla diferente que no es una pantalla de proyección, sino una LCD. Eso es algo que pusimos cuando estábamos diseñando todo el sistema, por otro lado, porque nos dimos cuenta, cuando te ponías a ver la experiencia de las clases online, que uno de los problemas típicos por los que los alumnos no sienten que hay interacción es que hacen una pregunta y un rato más tarde el profesor se da cuenta de que se ha hecho una pregunta y va a la pregunta que ha hecho hace 20 minutos alguien. Entonces, y de vez en cuando ocurría mucho eso, el profesor se iba a la pantalla si se quería que el profesor se pudiese mover. Por eso en casi ningún sitio se mueve el profesor, porque al final te tienes que volver atrás, mirar, hubo esta pregunta de tal persona y tal otra. Eso lo resolvimos con esa pantalla. Donde vimos dar la cámara, que la ven debajo, pusimos una pantalla que es como un teleprompt, por decirlo de alguna forma, y el profesor, aunque se esté moviendo, está viendo si alguien está preguntando en casa, por algún lado. Entonces está moviendo y dice, fulanito está preguntando. Entonces, no es 20 minutos después cuando te enteras que esa persona estuvo preguntando. Curiosamente, estuvimos personas de universidades online fuertes que han venido a Madrid y lo han visto, han dicho, nosotros nunca lo llegamos a hacer así, no porque no quisiéramos, aquí te referís a preguntas escritas. Sí. No, hablas. No, ahí es que levanten la mano, por ejemplo, o que tengan una pregunta escrita. El profesor está aquí, por ejemplo. Sí. El profesor está aquí, tiene una atril, que se veía ayer también, donde hay la pantalla del ordenador, en la atril, donde ve la clase también de él. Y se ve a él y ve las preguntas y ve todo. Si quiere mover, tiene la pantalla ahí, la cual ve. No va a alcanzar a ver si tiene muy buena vista las preguntas escritas. Pero si aparece una, sí ve que aparece una, y puede ir para atrás a la pantalla gigante donde va a poder leerla. O si alguien levanta la mano, en que ahí se ve la mano levantada, le puede dar entrada, sin necesidad de ver que alguien levanta la mano en el atril. Es verdad que en el atril, no solo sirve el atril porque si estás mirando para la cámara no puedes mirar el atril. Entonces es importante que tienes la cámara, que arriba aparezca la clase también, para tú verla.
Eso bueno, es lo que está comentando Ariel. Lo que está en la cámara es lo que está en la compu. Lo mismo que ves tu compu es lo que ves en la cámara y es lo que ves en toda la pantalla. O sea, tanto en tu ordenador, que tienes la tril, como en la pantalla gigante, como en la pantalla de aquí, todo es igual, es lo mismo. Y la de 18 nosotros es poner a alguien que sea así como que te encargo, si alguien levanta la mano, avisas. No se puede. La decisión de poner la pantalla donde la ven ahí fue una decisión que tomamos porque una de las cosas que vimos que molestaba a los estudiantes es que los profesores se pusiesen a mirar para otro lado. Entonces dijimos, bueno, lo que les gusta a los que están en casa es que sientan que les están mirando. Entonces le pusimos la pantalla que más veces tienen que mirar junto a la cámara, de modo que cuando están comprobando, los alumnos en casa sienten que les... Es como un teleprompter, como es como la del clima. Para que creen que lo están viendo. Sí. Exacto. En el futuro vamos a hacer un muñeco de cada uno de los online con una camarita así, y uno está ahí. Sí. Los avatares que dicen, ¿no? Hay muchos sitios ya donde se meten avatares de reuniones y esas cosas. No sé cómo funciona eso, pero ¿Viste lo que puse en Facebook del robotito? No. Hay un niño que está enfermo y va su robotito al colegio. Y es un iPad con unas rueditas y va a la clase y sale al recreo. O sea, no Sheldon. Sí, es como la de Sheldon cuando hizo Rich. Es parecido, pero a mí la verdad que me gustaría ver cómo podría funcionar esto de los avatares con la clase. Es decir, te metes un casco o lo que sea y de repente apareces en la clase con todos los compañeros que están por conectados. No lo presentó. Y el profesor ahí con la pantalla que están dando clase, o sea, y tú ves los compañeros de clase, o sea, no ves. Está simpático eso, yo no... Nos lo presentó Irene Flores la vez pasada. Irene recibió este curso, ¿con quién era? Marinés. Irene Flores. Y hicieron las primeras pruebas de avatars. Entonces vos estás viendo la pantalla de la computadora y escoges tu avatar. Y dice, ella está en contra de lo de online, pero dice que ella se sentía la persona. Entonces vos caminás. Vos el mouse y caminás. Entonces yo le quiero ir a hablar a José Antonio, camino hacia José Antonio y empiezo a hablar con él y José Antonio me contesta. Ustedes estaban. Entonces para más está el profesor para dar el hecho y todos están abajo. Pero si después quieren trabajos en grupos, tú ves los saloncitos y te dicen, bueno, José Antonio, Roberto y Carla se van a ir a este salón, entonces tú caminas y te vas al salón. Es increíble, es increíble. Y entonces dialogas con el que te acercaste. Irene, le podemos pedir que nos vuelva a presentar si quiere. Está buenísima, vino más almuerzo. Me gusta verlo, de luego. Me gusta verlo, de luego. Lo voy a ver. Los medicamentos contra niños. Sí, pero ya yo creo que la edad de niño la perdí. Me gustaría ser niño otra vez, pero... Ellos están haciendo las primeras pruebas. Irene, ¿qué universidad era? Irene había tomado un par de cursos y la seleccionaron a ella para verlo. Yo te voy a poner en contacto con ella. ¿Curso de MIT? Sí, era en MIT. Entonces está en MIT. Cariño, con 14, porque yo no puedo verlo. Impresionante. Y todavía ya estaba muerto el curso, digamos, pero sí nos pudo enseñar las pantallas cómo se miraban. Así es que lo voy a averiguar. ¿Alguien más? Qué increíble, Gonzalo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Aprenden un montón. Lo que quieran, está en mi mail, o sea que incluso los invito a que un día si quieren vean el idioma en directo. Cualquiera que ustedes quieren verla. ¿Sí? Os animo a que... Pero no les dejes que metan nada en los foros. No. Qué guay, que no. Yo voy a Me poner gustaría el mucho poder replicar esta reunión con un grupo pequeño de la facultad. Yo voy a poner guay. ¿Cuándo podemos? ¿Ah? Habla con... ¿Qué cosa? Con Gonzalo, ¿qué le tienes ahí? ¿Por qué hacemos online? ¿Qué es lo que No, quieren? pero aprovecha, vas a estar aquí No, toda la semana que viene. Yo estoy aquí hasta el día 3, podemos repetirla. Ok. O sea, sin problema. ¿Hasta cuándo vas a estar? Hasta el 3 de marzo. Menos este jueves y viernes que estoy en Liberty Farm. Y Roberto tiene su schedule. Él tiene mi agenda. Sí, lo meto Mi en máster. Ok. ¿Podríamos organizar algo para el lunes? El lunes tengo yo un almuerzo. Ah, Antes, sí.
Si puedo darle, ¿qué puedo decir? A cambio de decirle a Irene que le enseñe el avatar. cobrale con el avatar. Gonzalo tiene disponible de 9 a 12:30 en la mañana del lunes. De 3 a 4 de la mañana. Ok, de 9 a 12:30. Tiene libres de 3 y 4. Te contacto Para que vaya entrando en el horario. y en la tarde. En la tarde tiene de 3 Muchas a gracias. 6. Gracias, Carlos. Buenísimo. Sería bueno que vendiste la cosa. Gracias. Va. ¿Esto voy a ver cómo fue? No tocar por allá todos los alumnos reclaman. Digo, Fritz. Y la ley dice que Ya viste el post de las clases. sí, ya lo vi, ya estamos. ¿Qué haces? Va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Yo te mando ahí la info. Y hoy vamos a hacer el ranking de Aquí vas a ahora. Bueno, Vamos a abrir. tengo vamos. Ok, te hago registro. Sí, va, demasiado serio, ¿va? Con pelo corto. mando un programa. Solo. Yo caigo y saludo y estar en diálogo, me siento atrás. No quería tampoco sentir como... Gracias, Carla y Karen, nos vemos. Gracias. Hay dibujo con carga. Sí, el... Gracias por venir. Gracias. Va, yo no quería tampoco dame la verdad. Cuando pienses que es el momento, pues... Sí, llego a las puertas, me llega. Genial. Karen, Gonzalo. le dije que como